Bueno, estamos aquí en otra de las charlas del espacio Centro de Integración. Vamos a compartir conocimiento para expandir la conciencia. Hoy toca hablar de la ley de causa y efecto, también conocida como karma y dharma, dependiendo de... Y básicamente de lo que va esta ley, la cual estamos involucrados en ella, es la acción. Bien. Esta ley viene a regular de alguna manera nuestro accionar. Pero claro, en un estado de inconsciencia no nos creemos capaces de ver esto. Es decir, no somos capaces de tener en cuenta las causas y los efectos y el estado normalizado de la vida cotidiana del humano es vivir lamentándonos por los efectos y no entender las causas que los han originado y tampoco cuál es nuestro aporte a que ese efecto ocurra. Así que hoy quiero compartirles esto, de alguna manera compartir este conocimiento para que tengamos en cuenta de qué manera podemos comprender las causas y que en efecto esta ley viene a empoderarnos porque al fin y al cabo nosotros somos nuestros propios creadores de nuestra realidad. Lo que sea que ocurra en ella, lo hemos creado nosotros. Y esta ley de causa y efecto viene a de alguna manera a ordenar un poco y a evidenciar nuestro estado interior, nuestro estado y nuestra forma de crear la realidad íntima de cada uno. Y los efectos van a determinar la calidad de conexión que tenemos con nosotros mismos y de conciencia. ¿Cuánta conciencia tenemos? ¿Bien? Verán, en esta dimensión densa, en la tercera dimensión, es difícil, ha sido difícil hasta hace poco, comprender la relación entre causa y efecto. ¿Por qué? Porque la causa se generaba en un punto en la línea de tiempo y pasaba mucho tiempo hasta que ocurrían los efectos. Entonces, para nosotros era casi imposible determinar qué causas generaron esos efectos porque pasó mucho tiempo. Bueno, hemos entrado en lo que se llama la primavera galáctica desde el 2012, era de Acuario. Bueno, la era de Acuario en efecto empezó antes. Pero esa fecha marcó el punto en el cual las cosas iban a empezar a acelerarse, la causa y el efecto iban a ocurrir casi de forma inmediata, porque estamos recibiendo energía, ¿sí? Energía en el sentido de, es como cuando empieza la primavera y la posición del sol es diferente a la del invierno, o sea, nos llega más energía, nos llega más sol, sería la alegoría. Entonces, a medida que nosotros recibimos esa energía lo que busca es hacerse de una creación. Por eso viene en nosotros que somos creadores. Entonces, lo que sea que pensemos, lo que sea que hagamos, esa energía va inmediatamente a concentrarse en ese pensamiento, en esa forma de pensamiento, y se va a manifestar de forma casi inmediata. El asunto es entrenar nuestra percepción para captar esa creación inmediata. Es mucho más rápido y por eso les quiero compartir hoy esta ley, para que la tengan en cuenta, porque ya no hay tanta brecha de tiempo entre la causa y el efecto que nosotros creamos. Eso es muy importante de saber porque a medida que pasa el tiempo, esto se va a ver más evidente. ¿Bien? Hoy en día uno tiene un deseo, lo verbaliza y muy probablemente mañana mismo ese deseo se concrete. O por lo menos ocurra un evento que tenga relación con ese deseo.
Eso es evidencia de que la ley de causa y efecto está en un vórtice acelerado. Bien. Y quiero hacer esa división entre que antes era difícil de percibir la ley de causa y efecto, porque algo que yo hacía en la adolescencia terminaba reflejándose en mi adultez después de, no sé, 15 años, y yo no me enteraba. Entonces no tenía manera de relacionar lo que yo había hecho con lo que me estaba por pasar a tiempo futuro. Hoy no, hoy es más inmediato, hoy lo deseo ahora y ocurre mañana mismo. Entonces ahora sí podemos experimentar esta ley. Bien, sé que la mayoría de los que estamos aquí, de alguna manera, sabemos lo que, o hemos escuchado lo que significa el karma, o hemos sabido algo al respecto. El karma y el dharma, que de alguna manera serían una forma de explicar la ley de causa y efecto. El karma significa acción, básicamente. Sería su traducción. De alguna manera, el sánscrito es un lenguaje muy complejo porque una palabra puede significar o contener el significado de muchas cosas. La traducción a nuestro idioma, español en este caso, es acción. En realidad, karma está relacionado con todo lo que tiene que ver con la acción de un creador. Nosotros somos creadores por excelencia. Lo único que hemos hecho a lo largo de la vida, de forma consciente o inconsciente, es huir de nuestra realidad de que somos creadores. En otras charlas vamos a explicar mejor qué significa esto, pero básicamente es eso. Inconscientemente estamos de alguna manera condicionados para huir de nuestra responsabilidad. Y como todo es perfecto, esta ley viene a recordarnos de que somos responsables. Bien, ¿qué ocurre con el karma en este sentido? Vamos a recordar que estamos en una realidad dual, lo bueno y lo malo, izquierda y derecha, arriba abajo, y que nuestras acciones van a estar de alguna manera sesgados por esa dualidad. Vamos a hacer, según nuestro juicio, cosas buenas o vamos a enjuiciar cosas que de alguna manera nos salen mal o vamos a juzgarlas como malas. Igualmente con el prójimo, vamos a juzgar sus acciones como buenas o como malas, dependiendo de nuestro gusto, dependiendo de nuestro juicio. Y como nuestro juicio está sesgado por la dualidad, siempre va a estar de alguna manera lejos de la realidad, porque es un juicio mío. Bien. Entonces, a mí me gusta llamarle no bueno y malo, sino equilibrado y desequilibrado. Siento que ese concepto es fiel a lo que en realidad está ocurriendo. Nuestro juicio hace que juzguemos a las cosas como buenas o malas. En realidad es acciones equilibradas y desequilibradas. Bien, la ley de causa y efecto viene a mostrarnos, viene a ayudarnos a que comprendamos a priori cuántos actos hemos hecho de forma equilibrada, o por lo menos cuántos actos conscientes los hemos creado de forma equilibrada. ¿Qué quiere decir equilibrada? En plena conciencia. En plena conciencia de que yo creé ese evento, esa situación, yo tomé una decisión basada en una conexión interior que me permitía comprender que no solo esa acción iba a ser buena solo para mí, sino también para los demás. Bien, no. Y ahí hay una diferencia entre que sea una acción buena y una acción equilibrada. ¿Por qué? Porque dentro del juicio de lo bueno, yo puedo ser una persona corrupta y robarle a los demás, y desde mi juicio eso está bien para mí. Y ahí no hay equilibrio. Y lo mismo con lo malo, con lo que enjuiciamos como malo. ¿Bien? Es lo mismo. El sesgo de dualidad nos lleva a esos puntos, a eso de lo bueno y de lo malo.
hablar de equilibrado y desequilibrado ya le da un poco más de sentido a todo esto. ¿Cómo hacer una acción desequilibrada? Es muy simple, no tiene que ser mala. Nuestro juicio, todo lo que nuestro juicio dicte que es malo, no quiere decir que sea una acción equilibrada. Solo dice que mi juicio dicta que eso está mal. A saber, porque, por ejemplo, para agentes de seguridad que supongamos que se dedican a arrestar a personas corruptas, el corrupto los ve y dice que esa acción que están haciendo esas personas es mala. ¿Mala para quién? Mala para él, mala para el corrupto. Bien. Así que en esa ambivalencia hemos de alguna manera salir de ahí. Así que tratemos de ver la vida en acciones equilibradas y desequilibradas. Bien, el karma resulta ser que es acumulativo. Recuerden que ya traemos muchas vidas anteriores, vidas pasadas, y en esa vida pasada, obviamente hemos vivido en la dualidad, pero hoy le vamos a agregar el ingrediente de acciones equilibradas y desequilibradas. En esas vidas pasadas, nosotros hemos hecho acciones equilibradas y desequilibradas y cargamos, porque es inevitable, no podemos sacarnos de encima lo que hemos hecho, porque tiene nuestra firma de creador que somos y nos acompaña. Tanto acciones equilibradas como desequilibradas, karma y dharma, en igual medida. Nosotros, si en una vida pasada hemos causado mucho desorden, no necesariamente sufrimiento al prójimo, sino desorden, desequilibrio, hemos sido egoístas, hemos sido desconfiados, hemos traicionado o hemos mentido. Y acá el juicio, por favor, que traten de no enjuiciar estas palabras como que fueron acciones malas, porque a veces por amor uno miente. Bien. Así que eso no es ni bueno ni malo, solo es una acción desequilibrada. Entonces, cargamos con esa información. Nosotros hemos hecho acciones desequilibradas. Ok, viene la ley de causa y efecto y dice, por estos motivos, hoy vives estos otros. ¿Por qué? Porque el universo es perfecto en sí. Es una danza de equilibrio. Es una danza de energías buscando equilibrarse. Entonces, si yo he puesto sobre una balanza mucho de esto, viene la ley de causa y efecto a, de alguna manera, dirigir o sugerir que hagamos esto otro para compensar. Entonces, si he hecho muchas acciones desequilibradas, muy probablemente en esta vida, que la he creado yo, porque soy el creador, somos el creador, la fuerza creadora, hemos planificado nuestra vida para brindarnos la oportunidad de equilibrar aquello que desequilibramos. Aquí no hay víctima. Del mismo modo, las acciones equilibradas que hemos realizado vienen y nos acompañan también. Al juicio simple se podría decir que nuestra vida de alguna manera se está complicando un poco en pos de equilibrar el karma que tenemos. Pero a la vez aparecen facilidades gracias al dharma, acciones equilibradas que yo ya hice. El universo es justo, siempre lo va a hacer, no nos da ni nos quita, sino que nos brinda exactamente lo que necesitamos. El asunto es que andamos en un estado de conciencia muy pobre o incluso dormidos y ni siquiera somos capaces de reflexionar al respecto. Nos creemos víctimas, víctimas de malas situaciones y no entendemos qué pasa. Bien. Los antiguos maestros ya venían diciendo esto desde hace mucho. El famoso, la famosa frase de Yeshua que decía, ama a tu prójimo como a ti mismo, o todas las cosas que queráis que los demás hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Qué quiere decir esto? Si por ignorancia inclusive yo le hago daño al prójimo sin darme cuenta, no fue un tercero, fui yo quien lo hizo. Bien. Pero es extraño, los efectos de eso que hice, de alguna manera, en algún momento, me van a volver. Es decir, queda casi como una sensación de deuda en la cual yo tengo que
pagar lo que hice. Repito, antes esto era difícil de percibir porque pasaba mucho tiempo. Hoy hago algo ahora y les garantizo que mañana mismo voy a ver los efectos. Así funciona esto. Por lo menos en esta era a la cual hemos entrado, todo ocurre rapidísimo. Así que cuidado con lo que desean, cuidado con lo que ponen en verbo o en palabra porque va a ser creado. Y ustedes van a recibir de inmediato las consecuencias de esa creación. Así que esto nos lleva a reflexionar sobre cómo está nuestro estado interior, que es lo que más importa. Si estoy resentido y si tengo odio y no he trabajado al respecto, mis creaciones, ¿cómo creen que van a ser? Mi calidad de pensamiento ya va a estar condicionada por energías densas. Entonces mi creación va a ser densa. ¿Qué es lo más denso que vivimos nosotros todos los días? Algo a lo que llamamos problemas. ¿Quién no tiene un problema? Bien, ¿qué es un problema? El efecto directo de una causa. ¿Quién es el causante? Uno mismo. ¿Qué me dice el ego? No, no es tu culpa, es la culpa del otro. Ok, el otro te engañó. El otro es malo. El otro no te entiende. El otro no te escucha. El otro es el malo. Cuando en realidad el otro solamente me está brindando el servicio de mostrarme a mí cómo estoy por dentro. Porque una de las cosas que viene a decirnos la ley de causa y efecto es que somos muy malos administradores de nuestro libre albedrío. Somos muy malos administradores de nuestro libre albedrío y estamos creando todo el tiempo cosas desde valores vacíos o desde falsos valores, desde falsas creencias. Intentamos sostener. Es como construir una casa o es como construir una columna hueca y ponerle mucho peso encima. Yo ya sé que está hueca. Y si le pongo mucho peso encima, tarde o temprano, esa columna se va a romper. Esos son los resultados de vivir y hacer realidad creencias vacías. Bien. Por ejemplo, nosotros nos hemos brindado la oportunidad de encarnar en esta dimensión otra vez. No solo para mirar el paisaje, no solo para encontrarnos entre nosotros. Nosotros vinimos a realizar acciones específicas. Una de ellas, recordar quiénes somos, qué vinimos a hacer, ocuparnos de nosotros. ¿Qué hemos hecho todo este tiempo? Entretenernos. Nos han entretenido con la sociedad, nos han entretenido con la educación, nos hemos entretenido con nuestra fascinación egoica, nos hemos entretenido participando de una sociedad que lo último que busca es el bienestar, y así hemos pasado la vida. No nos hemos hecho cargo de lo que vinimos a hacer. ¿Ok? Entonces viene la ley de causa y efecto, básicamente a recordarnos quiénes somos. Entonces, profundizando un poquito más, porque recuerden que esto es para el autoconocimiento, es para conocerme a mí, la ciencia sagrada de conocerme a mí mismo. Por ejemplo, cuando tengo una mala relación, recuerden que tenemos defectos que se expresan de forma psicológica, carencias, heridas, traumas. Y supongamos que tenemos una mala relación de pareja, que es lo más íntimo que uno puede, una aventura muy íntima en la cual uno se puede embarcar. Si esta relación termina siendo tóxica, dependiente, ácida, pero así todo la sostenemos, eso dice mucho de cómo estamos por dentro, nada más.
Bien. ¿Por qué? Porque quienes se supone que son nuestros enemigos, vamos a llamarle así, o aquellas personas que supuestamente nos han hecho daño, solo nos están reflejando nuestro estado interior, y eso hay que tenerlo en cuenta para comprender esta ley. ¿Por qué? ¿Qué dicen los sabios? Una ley inferior siempre va a estar sublevada por una ley superior. Los grandes maestros viven y crean desde las leyes superiores. Esta es una ley superior, ley de causa y efecto. ¿Cuál ha sido el problema de nosotros? Suponiendo que vamos a hacer un trabajo serio respecto a esta ley y comprenderla, ¿cuál es uno de los retos a los cuales nos enfrentamos? Pues muy bien, no sé quién soy, no sé lo que siento, no sigo mis deseos porque adopté los deseos de los demás creyendo que son míos, estoy desconectado de mis emociones, no comprendo lo que pienso y en consecuencia no sé lo que hago. Creo que hago, creo que hago cosas que se suponen que me brindan seguridad, que me brindan facilidades y que me brindan aceptación de los demás. Eso es normal, pero ¿qué pasó? Al no saber quiénes somos y no controlar de alguna manera o no brindarle algún equilibrio a nuestras emociones y nuestros pensamientos, verán, esta ley no hace excepciones, así que vamos a crear lo que vamos a crear. Por ejemplo, si yo adopto un deseo que no es mío, como por ejemplo que mis padres quieren que yo estudie abogacía y yo no quiero eso, de hecho ni siquiera sé lo que quiero, pero supongamos que por aceptación y por lealtad yo acepto ese deseo. Lo tomo como mío y me convenzo de que tengo que ser abogado. Ok, ya estamos creando causas y los efectos los veremos muy pronto. ¿Cuál es la causa? Me estoy mintiendo a mí y no estoy siendo fiel a mí, no estoy siguiendo mis deseos. Estoy cediendo a la presión externa y así todo lo tengo que hacer porque me he convencido de que eso es la vida. Tengo que ser obediente. Ok, ¿qué dice la ley de causa y efecto? Está bien, muy bonita tu falta de valoración, pero lo que de verdad importa aquí es lo que está pasando, y lo que está pasando es que te estás traicionando. Te has olvidado de ti. En consecuencia, amorosamente te brindaré efectos que reflejen tu falta de amor propio. ¿Bien? Puede ser en forma de una pareja que de pronto llega a mi vida y me refleja que a pesar del vínculo emocional no me quiere o no soy muy aceptado en un grupo social. ¿Por qué? Porque ya de entrada estoy ejerciendo mal mi poder creador. Porque ¿a quién tengo que tener en cuenta primero antes que nada? A mí. ¿Qué es lo que quiero yo? ¿Qué es lo que deseo yo? Pero como ya hemos adoptado deseos de los demás y los hemos tomado como propios, ya estamos en falta contra nosotros mismos. Es por eso que si se han embarcado en crear cosas creyendo que eran buenas y se convencieron de que eran buenas para todos, para mí y para los demás, y que al final simplemente era un deseo adoptado, pues viene la vida misma viene y nos brinda nuestra carencia. Otro efecto que puedo vivir es que la carrera, me pongo a estudiar abogacía y me va mal, no consigo sacar buen puntaje, ¿bien? Me deprimo, entro en depresión, todas señales de esta ley diciendo estos son los efectos de las causas que creaste. Hasta ahí todo bien. ¿Cuál es el conflicto al cual, voy a volver al principio, nos hemos enfrentado desde que hemos vuelto a encarnar? Es que no sabemos lo que pensamos.
Hemos huido tanto tiempo de nuestro poder. Es como un artista que no quiere ser artista, un pintor que no quiere ser pintor. ¿Bien? Y la vida misma te pone lienzos en blanco para que tú crees. Y no quieres hacerte cargo, eso es lo que pasa con nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que vamos a hacer un trabajo serio al respecto. No sé lo que pienso. Ni siquiera puedo conectar con lo que siento. Lo que siento está mal, porque no puedo sentirme triste o deprimido porque estoy siguiendo una carrera que a mí no me interesa, pero que a mis padres sí. ¿Ven el desequilibrio que hay ahí? No es ni bueno ni malo, solo es un desequilibrio. Bueno, efectos. Y para peor, supongamos que sostenemos esa realidad falsa, esa realidad vacía, y me recibo de abogado, y tengo pareja, y tengo familia. ¿Qué creen que me va a reflejar mi carrera? ¿Qué creen que me va a reflejar mis negocios? ¿Qué creen que me va a reflejar mi familia? Vacío. Me van a faltar el respeto, se van a olvidar de mí, porque el primero que se olvidó de sí mismo fui yo. Así funciona causa y efecto. Entonces, lo que deberíamos de abordar a través del autoconocimiento es quién soy y hacerme cargo. ¿Qué es lo que pienso? Y me hago cargo. ¿Qué es lo que siento? Y me hago cargo. Eso es lo que en terapia nosotros aquí en nuestro espacio abordamos. Porque cuando te brindamos claridad de lo que en realidad te está ocurriendo, más allá de lo que tú creas que te está ocurriendo, eso ya es muy saludable. Porque te voy a mostrar, por ejemplo, que toda la evidencia que me estás brindando dicta de que te has olvidado de ti. Como te has olvidado de ti, los demás se olvidan de ti. Por eso mucha gente viene aquí y dice, me siento solo, nadie me quiere. Muy bien, cuéntame más. Bueno, resulta que soy abogado y nunca quise ser abogado. Bueno, causa y efecto. Bien, entonces nuestra tarea a través del autoconocimiento es comprender y hacer esa introspección de por lo menos comprender lo que siento para saber lo que pienso. Porque seguir instrucciones prefabricadas a través del pensamiento no nos va a llevar a ningún lado. De hecho, nos va a llevar a lugares que ya conocemos. Por eso se repiten patrones, se repiten parejas tóxicas, se repiten despidos, se repiten fracasos. Es un acto de conciencia muy grande hacerse cargo. Bueno, esta ley está muy buena para abordar el autoconocimiento. Respecto al karma, que es la acumulación de acciones desequilibradas que hemos hecho a lo largo de nuestras encarnaciones, incluyendo esta, ¿qué ocurre? En inconsciencia el karma se paga con la ley del taglión, ojo por ojo. Traducido a los tiempos modernos, el karma se paga con sufrimiento. Es la forma más práctica de devolverle el equilibrio a las cosas que hemos desequilibrado. En algún punto de nuestra historia, pero hemos entrado en una etapa evolutiva en la cual ya no necesitamos aprender nada del sufrimiento, nada del dolor y nada del miedo. Ya no hace falta. Así que el que esté sufriendo, que sepa que no hace falta repetir el curso. El que tenga miedo, que sepa que ya no hay mucho que aprender de allí. Bien, el que sienta culpa, que sepa que hemos entrado en una época, en una era en la cual eso ya, la verdad, no se sostiene. ¿Por qué? Porque la ley de, como dije, la ley de causa y efecto hoy en día está más acelerada que nunca. Entonces, la culpa viene por ignorancia. El sufrimiento viene por ignorancia. ¿Qué es la ignorancia? Por ejemplo, no me conozco a mí, no me conozco a mí.
Entonces, no sé quién soy, no sé qué quiero, por eso adopto cosas que no son mías. Entonces, en consecuencia, de alguna manera u otra vamos a tener que devolverle el equilibrio a lo que le hemos quitado equilibrio. Eso es todo, no está mal y no es un castigo. El karma, en conciencia, no está hecho para pagarse, está hecho para ser trascendido. Porque hay muchas personas que creen que el karma se paga con sufrimiento. Por ejemplo, si yo fui malo o yo fui este, alguien que castigaba a los demás, para pagar ese karma tengo que ser castigado. Ya no es tan así. ¿Por qué? Porque resulta ser que en conciencia uno puede pagar el karma con acciones equilibradas. Vamos a decirlo así, con buenas obras. Entonces, si yo traigo una carga de ser un castigador y en consecuencia creé desequilibrio, pues puedo brindar equilibrio a mí, porque ¿a quién le brindo equilibrio? A mi realidad, haciendo obras buenas. Un maestro, una vez le pregunté esto a un maestro que tuve respecto a qué pasa si no tengo conciencia, pero de todas formas quiero hacer algo con el karma. Pues este me respondió, bueno, si de verdad aún estás en un estado de inconsciencia, no te conoces, pero estás haciendo el trabajo para conocerte, te sugiero, me dijo, haz caridad. La caridad, que nosotros vamos a juzgar como una buena acción, que en realidad ya sabemos que no es así del todo. La caridad lo que nos permite, si estamos en un estado de inconsciencia, es decir, no me conozco, en un estado de ignorancia, la caridad me conecta conmigo mismo. ¿Por qué? Porque por efecto tengo que conectarme con el otro, tengo que mirarlo al otro, al necesitado, al quien yo le puedo dar una mano. Y esa acción se transforma en una causa que da como resultado el efecto de conectarme conmigo mismo. ¿Qué ocurre cuando hago algo así? Pues saldo una deuda que tengo conmigo mismo, que es de haberme olvidado de mí tantas vidas, no sé cuántas, pero muchas. Me pasé muchas vidas sin comprender quién era. Eso es una falta, es una deuda que tiene uno con uno mismo. Y ahí es donde podemos aprovechar, si somos despiertos, la ley de causa y efecto. Sí, yo creo esta calidad de efectos, voy a tener esta calidad de causas. Entonces, a pesar de amenazas, a pesar del miedo, a pesar de lo que sea que me amenace la sociedad, yo puedo ingeniármelas para crear causas que yo sé que van a dar un fruto equilibrado que me va a favorecer a mí y a quienes me rodean. Y voy a empezar a cultivar una realidad sin karma, sin la necesidad de andar haciendo cosas desequilibradas para después ya saber que luego las tendré que compensar. Ese círculo vicioso que nos ha acompañado durante tantas vidas se puede acabar. Vamos a ver en esta era, y de hecho en muy pocos años, muchas personas que se van a dar cuenta de este mecanismo y van a empezar a disfrutar de una vida equilibrada. Conectarse con uno mismo es una aventura muy hermosa. Darse cuenta de quién es uno mismo es un milagro digno de ser vivido. Esto da como resultado una madurez interior. Ya no soy víctima, soy un creador. Y en efecto, si la realidad me devuelve algo que a mí no me gusta, no es porque la realidad es mala, es porque algo está ocurriendo en mí, porque recién estoy entrando en conciencia de lo que significa dar y recibir. Es una de las sociedades, de las únicas pocas sociedades que trabajan. ¿Qué es el trabajo? Una acción egoica
de intentar controlar lo que doy para controlar lo que voy a recibir. Repito, el trabajo es una acción egoica, desequilibrada, en la cual yo quiero controlar lo que doy para controlar lo que voy a recibir. Tantas horas trabajo, tanto me van a pagar. Lamentablemente, en nuestra sociedad a eso se le llama servicio, pero de servicio tiene poco y nada. ¿Por qué? Porque el servicio es desinteresado. No quiere decir que lo que tú hagas no valga, quiere decir que lo estás haciendo desde una conducta inconsciente egoica en la cual no me voy a brindar plenamente, solo voy a brindar lo que hace falta, ¿sí? Y voy a recibir controladamente lo que yo supongo que vale lo que hice, así un poquito de... No hay una entrega total, ¿bien? No suele ocurrir así en nuestra sociedad. Quienes brindan servicios, ya sea económicos, políticos y sociales, no se basan en esta verdad de brindarse plenamente. Se brindan en cuotas muy vacías, poco contacto humano y mucho deseo de control. Y lo hemos normalizado, es parte de nuestra cultura, es parte de nuestras prácticas. Entonces, como verán, hay mucho trabajito que hacer, pero créanme que una vez que uno se embarca en hacerlo, pues empieza a disfrutar de la vida. La vida se disfruta no solo en las vacaciones, se disfruta, se puede disfrutar todo el tiempo. Y mejor aún, nosotros hemos decidido encarnar en este tiempo donde algunos detalles que antes se nos pasaban desapercibidos, como la causa y el efecto, hoy en día lo podemos ver plenamente. No se puede. Hagan el ejercicio. Piensen algo hoy, deseen algo hoy y cuéntenme mañana qué pasa. Bien. ¿Qué pasa con todo esto? Si lo hago de verdad, si lo hago con el interés de conocerme a mí mismo, pues empiezo a obtener de alguna manera, vivir en los efectos de lo que yo estoy creando. ¿Por qué? Porque he tomado conciencia de que soy un causante. ¿Qué pasa cuando empiezo a brindar más equilibrio? Porque me he dado cuenta, ¿bien?, que al entrar en conciencia y conocerme, mis creaciones son más equilibradas, más completas, están más hechas de verdad. Por ejemplo, a mitad de carrera me doy cuenta y me sincero conmigo mismo, me acuerdo de mí, porque ya me cansé de sufrir, y renuncio, dejo la carrera de abogacía. Vamos, siguiendo el ejemplo anterior. Bien, viene un efecto y me tengo que hacer cargo de ese efecto. Probablemente mis padres, que deseaban que yo fuera abogado, se van a enojar conmigo, se van a ofender, se van a sentir traicionados. Y yo me voy a tener que afrontar a la culpa, al miedo y al sufrimiento, que dije anteriormente. Ya no hay mucho que aprender de esas tres cosas en la actualidad. No quiere decir que no se sufra y no se tenga miedo, pero teniendo eso en cuenta, pues uno puede prescindir de tener miedo o sentir culpa. Entonces, a pesar de que el panorama exterior pinta mal, como el universo es justo, me va a mirar a mí y va a decir, bueno, pudiste hacerlo a pesar de todo, te acordaste de ti, no te olvidaste. Creé una causa. ¿Y cuál será el efecto? Una realidad equilibrada. Es así. Las leyes universales se cumplen de todas formas. Entonces, muy probablemente, valientemente, habiendo tomado esa decisión, algo equilibrado tiene que ocurrir como consecuencia. No hay una tragedia allí, no tiene que ocurrir una tragedia, no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque me acordé de mí. Fui obediente y fui leal a mí, a lo que siento, a mi bienestar. Entonces, la realidad, de alguna manera que yo no sé porque no la tengo que controlar, ese es nuestro gran defecto actualmente, querer controlar, siempre va a volver de forma equilibrada.
Y eso es madurar, porque voy entrando en conciencia del dar y el recibir. Y ahí viene el ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hagan la prueba. Si quieren, brinden, ábranse más a los demás. Brinden algo desinteresadamente. No hace falta que sea algo material. Tiempo, atención, escucha a un amigo, a una amiga, a un familiar. Solo eso. Y ustedes gozarán de una vida o de unos procesos de vida en los cuales van a ser sostenidos por el universo. ¿Por qué? Porque estaríamos, ¿sí?, entrando en coherencia, siendo obedientes y siendo amorosos. Y ahí viene lo que es el Dharma. El bien que le hago al otro, me lo hago a mí constantemente. Hay grandes maestros del karma y del Dharma que andan desperdigados por ahí, dando vueltas por el mundo, dedicándose a predicar esto. Te conviene, hasta cierto punto inclusive, es una buena transacción, que hagas acciones equilibradas en esta vida, así no veas los frutos de ello. Porque muy probablemente en la próxima o en otra experiencia que te toque vivir, el universo va a ser justo, la creación va a ser justa, y te va a brindar mucho de eso que diste. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hoy en día estoy recibiendo muchas cosas, muchos palos en la rueda, quiere decir que en algún momento yo brindé esos palos. Aquí no hay bueno ni malo, no hay castigo ni castigador, no hay víctima ni victimario. Aquí solo hay ignorancia, desconexión, inconsciencia, eso es todo. Bueno, hemos entrado en una época en la cual es más fácil recordar. Es por eso que hoy ustedes están escuchando esto. Y eso es muy bueno porque quiere decir que ustedes tienen inconscientemente, de alguna manera, o para mejor, conscientemente, tienen la intención de hacerse cargo. Eso es bueno, es una señal de crecimiento interior, de madurez. Ahora solo hay que trabajar en el interior, conocerse, autoconocerse. ¿Por qué tengo estos deseos? ¿Por qué pienso de esta manera? Y eso ya es un trabajito muy puntual que en nuestro espacio lo brindamos a todo el mundo, ¿bien? Así que pueden consultarnos al respecto si quieren hacer algún tipo de trabajo interior para conocerse más. Bien, esto es a grandes rasgos lo que les quería compartir hoy respecto a la ley de causa y efecto para tomar conciencia de lo que significa. Bien, recuerden que las leyes universales están hechas no para reprimirnos ni para castigarnos, sino solo para dar un marco a la realidad que nosotros vamos a crear. Eso es todo. Bien, bueno, les agradezco por haberme escuchado hasta aquí. Ahora voy a atender sus preguntas, que por favor me las van a hacer por el chat. Yo voy a saber responderlas. Así que adelante, por favor. Bien, dice Ángela, ¿qué es la primavera galáctica? Oh, qué hermosa pregunta. Gracias por hacerla. Bien. Am, cada 32.000 años, bueno, voy a hacer una alegoría con las estaciones. Las estaciones duran X cantidad de tiempo, son 4, ¿sí? Invierno, primavera, verano y otoño. Bien. Son ciclos, tienen una cantidad de tiempo, tienen una calidad de energía, unas características. Bien. En verano hace calor, en invierno hace frío, en otoño es el intermedio que hay entre el frío y el calor, y la primavera al revés, entre el calor y el frío, que este, va dinamizando la energía para que no sea un tipo de energía todo el tiempo. Muy bien.
Eso es un ciclo pequeño al cual nosotros estamos dentro de ellos. Luego el día y la noche es otro ciclo. ¿Bien? La primavera galáctica está ocurriendo en un sector que es en el cual se encuentra nuestro plano, ¿bien? Y nuestro Sol. Hemos estado saliendo de una parte oscura, le llaman una parte oscura en el sentido de que daba mucha sombra. Hemos salido de ese invierno y apenas hemos entrado a la primavera galáctica. ¿Qué ocurre? Hay un sol central que se llama el Sol de Alción, que se encuentra entre las Pléyades, que es una constelación. Y ese sol hasta se ha determinado científicamente, lo pueden comprobar, lo pueden googlear, que ese sol transmite energía a nuestro sol y nuestro sol la amplifica. ¿Qué pasó? Que en el invierno esta energía es como el propio sol en invierno, se aleja, las noches son más largas, el sol es tenue y hace frío. Bueno, cada 32.000 años se cumple un ciclo, es decir, es como que se cumple una estación de nuestro sistema, de nuestro cuadrante galáctico, no solo de nuestro sistema solar. Entonces, si estamos entrando en la primavera, quiere decir que ya hemos pasado el invierno. Toda la parte oscura de la historia de la humanidad, que duró literalmente 32.000 años. Pero no es todo tan así. En realidad, cada 5.000 años más o menos, se brinda un shock de luz, de energía, de plasma. Y justamente cada 5.000 años resulta ser que hay una explosión de civilizaciones, de conocimiento, de expansión de civilizaciones. ¿Bien? En Mesopotamia, hace como 10.000 años, luego los mayas, incas y aztecas, e incluso el propio Egipto, hace 5.000 años también. Pero recuerden, estaban en el periodo de invierno galáctico, de nuestro sector galáctico. Bueno, hemos entrado en la primavera. ¿Y qué ocurre en la primavera? Pues, como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Empiezan a florecer las cosas. Todo se ve más claro, hay más luz. ¿No es lo que está pasando ahora? ¿No es que nos estamos dando cuenta de las cosas? ¿No es que lo que queremos comprender viene la información, viene alguien que te cuenta la información, que te ayuda a florecer justamente? Bueno, esa es la primavera galáctica y vamos a vivirla 32.000 años. Se acabó la oscuridad. Ahora vamos a gozar de 32. Imaginen una primavera de 32.000 años. Bueno, aquí estamos. Y eso es lo que está ocurriendo. Por eso todo de alguna manera está a nuestro favor para florecer, así como en invierno estuvo todo a nuestro favor para meternos para adentro. En invierno no hay mucha capacidad de moverse, de expandirse. ¿Bien? Entonces nosotros pícaramente hemos decidido encarnar en esta era. ¿Vale? Eso es lo que te puedo contar, Ángela, de la primavera galáctica. Dice Aomi, los desequilibrios que se crean de forma individual y colectiva. Bueno, bien. Todos somos uno, pero a la vez cada uno es un individuo. Miren, la creación goza de paradojas. Para que podamos ver la luz, tiene que haber algo que la contraste y es la oscuridad. Bien. Lo que hace uno afecta a todos y lo que hacen todos les afecta al uno, a uno mismo. Entonces, si yo creo desequilibrio, no solo me lo estoy brindando a mí, sino que se los estoy brindando a los demás. Y si somos un montón brindándonos desequilibrios personales, a la larga es lo que estamos cultivando. Entonces, que no nos sorprenda la cosecha colectiva.
vamos a ser testigos del declive de muchas sociedades porque no es que esté mal, recuerden eso, no hay bueno ni malo. Lo que está ocurriendo es que ese paradigma viejo, desequilibrado y vacío, invierno, se acabó. ¿Por qué? Porque, recuerden, si somos listos, vamos a usar la ley superior a nuestro favor. Entonces, si ya sé que brindar desequilibrio me brinda esta cosecha, estos efectos, cambio la ecuación, brindo causas equilibradas y voy a cosechar efectos equilibrados. Eso es lo que está pasando. La gente está tomando conciencia de sí mismo, está tomando conciencia, ya es más lista que antes. Por algún motivo siente un impulso interior, que es el despertar, de hacerse cargo de sí mismo. Eso que trae como consecuencia, me salgo del paradigma viejo. Eso significa. Me salgo del invierno. No puedo evitar que la primavera ingrese en mí. Entonces, todo lo que había en invierno se acabó. Todo lo que corresponde a la primavera está empezando a crecer. Nosotros somos los brotecitos. ¿Bien? Nosotros estamos haciendo ese aporte. Por eso es que todavía hay un periodo de transición. Todavía hay mucho de lo viejo y lo nuevo, que sería la primavera, están saliendo las hojitas verdes porque hay más calor y hay más luz. Entonces, hay más toma de conciencia individual. En consecuencia, estoy brindando conciencia a todos. Porque que tome conciencia yo ya me transforma en un potencial que va a contagiar a los demás de la conciencia. Me voy a empezar a hacer preguntas. Es más, voy a empezar a trabajar. Antes ni siquiera se hacía eso. Uno se podía hacer la pregunta, pero no se podía hacer responsable. Hoy sí, hoy la energía acompaña para que yo me haga responsable. Y como me hago responsable, el universo se da cuenta y empieza a jugar, de alguna manera, no es tan así, pero lo voy a decir así, empieza a jugar a mi favor. A pesar del riesgo y el peligro y de que estoy siendo infiel o de que no estoy siendo obediente a los valores de la sociedad decadente, no me va a ocurrir nada malo. Esto no va a terminar en una tragedia. Las tragedias se acabaron. Eso ocurría en invierno, ahora no. Dice Julieta, ¿qué podemos hacer cuando vemos y sentimos que creamos la realidad que deseamos, pero genera más miedo? Bien, esto está relacionado a uno de los mayores desafíos que hemos tomado, porque nosotros no nos hemos metido aquí por accidente, sino que nos hemos metido aquí porque sabíamos que íbamos a poder sacar provecho de esta aventura, de esta experiencia humana. Bien, cuando no hay claridad, cuando hay duda, que es normal porque no estamos acostumbrados, recién estamos empezando a actuar con conciencia, vamos a decirle así, no sabemos, es un paradigma diferente. Entonces, ¿qué está pasando? Vean, dudamos de nosotros mismos. Eso se ha cultivado a lo largo y ancho de la humanidad en este último tiempo. Se está empezando a dar vuelta ese paradigma. Hay gente que está empezando a confiar en sí misma a pesar de que tenga todo en contra. Eso es ser valiente. Pero ¿qué me indica que yo dude de mí mismo? Indica, y lo voy a expresar de esta manera, que aún falta trabajo interior para comprender quién está tomando las decisiones en mi vida, mi ego o mi esencia. Si lo hace mi ego, ¿qué hace el ego? El ego no quiere cambios. ¿Qué es esto de la primavera galáctica? No me interesa. Yo conozco el invierno galáctico, diría el ego. Entonces el ego te va a tomar, te va a influir en que salgas abrigado en plena primavera. Te va a ir mal.
Entonces, el ego siempre va a tirarte hacia lo que ya conoce. ¿Cuál es el trabajo que nosotros estamos haciendo brindándole conocimiento a ustedes? Que comprendan que eso que el ego cree que es falso. ¿Bien? Es falso. Lamentablemente el ego se lo cree. El ego cree que esas creencias son reales. Pero la verdad, la verdadera, es que eso es falso. Son solo creencias vacías. Yo creo que si no hago esto, no voy a obtener esto. Yo creo que si no soy leal, no me van a querer. Yo creo que si no tengo dinero, no voy a poder hacer nada en la vida. Eso se lo cree el ego. Que sea verdad ya es otra cosa. Y lo que a mí más me gusta es poner a prueba las creencias del ego. ¿Por qué? Porque siempre sus creencias se terminan derrumbando porque son vacías. Entonces, si tengo miedo cuando estoy tomando una decisión, está bien, es normal. Pero lo que no puedo permitir es que el ego me gane. Y la culpa no se sane. Que yo haga algo consciente, pero que al final siga viviendo con culpa, por ejemplo. Eso no es sanar, eso no es crecer. Se supone que hago esta maniobra en esta vida, estas acciones conscientes, para por fin dejar atrás lo que había en el invierno: miedo, culpa, desconfianza. Dice Aumi, entonces, el autoconocimiento es lo que me irá llevando al autoamor, causa y efecto. Causa y efecto. Verán, las mayores deudas que tenemos no es con los demás, es con nosotros mismos. El ego no quiere oír eso porque al ego no le interesa. El ego está conforme con que sigas repitiendo patrones, en su mayoría tóxicos, y que no tomes conciencia. Tomar conciencia es un acto blasfemo al ego. Él no quiere saber nada de cosas nuevas. Como no conoce el amor, y se los tengo que decir porque así funciona, el ego no conoce el amor, el ego no conoce el bienestar propio. Lo único que conoce el ego es repetir información para brindarse sensación de seguridad. Eso es todo, ahí termina, fin. Pero como nosotros somos seres creadores multidimensionales, infinitos, no podemos terminar encajados en algo así como el ego. Entonces, si desobedezco al ego y empiezo a autoconocerme, a osar autoconocerme, trae como consecuencia, trae como efecto el autoamor. Me autoconozco, me autoquiero, me autoaprecio, me autobrindo para mí. Recuerden la máxima, no puedo brindar lo que no tengo. Si lo que tengo es inseguridad y tengo familia, tengo hijos, no puedo brindarles a ellos, ni siquiera les puedo enseñar lo que significa confiar en sí mismos. No puedo brindar lo que no tengo. Por eso, recuerden que en un momento de la charla yo les dije que la creación está llena de paradojas. ¿Por qué? Porque el ego diría, te enfocas en ti, entonces estás siendo egoico. Y no, no es así. Es paradójico. ¿Por qué? Porque nuestro juicio del ego, nuestro juicio al egoísta es alguien que piensa en sí mismo. Bueno, el autoconocimiento nos lleva a centrarnos en nosotros, pero no de forma egoica. Tiene otra vuelta de rosca. Entonces, esta ley de causa y efecto lo que me está recordando es que tengo una deuda conmigo y me la tengo que pagar. Lo cual es muy gratificante, porque lo único que personalmente, por ejemplo, yo quisiera es paz. Entonces, genial, lo que tengo que hacer para pagarme la deuda que me debo a mí es brindarme paz. No suena tan mal. Entonces me brindo momentos de silencio, me brindo momentos para mí, ¿sí? Me conecto con lo que me gusta, porque increíblemente pude discernir lo que me gusta. Entonces lo practico. Y ahí me estoy pagando una deuda que tengo conmigo mismo. ¿Y qué pasa cuando hago eso? Pues
Me siento más libre, me siento más tranquilo, me siento más liviano. Comprendo lo que es la paz. Ya tengo paz. Entonces ocurre algo interesante. Tengo esa paz y la puedo brindar. Ya sé lo que es la paz. Si antes vivía en un estado de supervivencia donde la paz no era algo de todos los días, es lo mismo que la desconfianza. Si no confío en mí, no voy a poder brindar confianza. Si no tengo paz en mi interior, lo último que voy a brindar a mi realidad es paz. Así funciona esto. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo a través del autoconocimiento es brindarnos la oportunidad de amar. Bien, ténganlo en cuenta, por favor. Dice Ángela, ¿cómo puedo saber qué deudas tengo conmigo misma? Muy simple. Toma una decisión. Proyecta una acción. Proyecta una acción, haz algo y dime cómo te sientes después de hacer ese algo. ¿Qué sentiste? ¿Desconfianza, miedo, duda? Yo qué sé, ¿quisiste controlar la situación? Todo eso ya habla de todo lo que te debes a ti mismo, a ti misma. Por ejemplo, yo era una persona altamente desconfiada. Yo me cerré al mundo durante 10 años, me convertí en un ermitaño, no quería saber nada de conectarme con nadie, porque creía, mi ego creía que el mundo me había ofendido, entonces adiós al mundo. Hice el trabajo interior y pude reflexionar. El mundo a mí no me hizo nada. Era yo el resentido, yo ego. ¿Cuál era la deuda que tenía conmigo mismo? Pues en la misma pregunta está la respuesta. Yo lo que no quería era conectarme con los demás. Lo traduzco. Yo lo que no quería era conectarme conmigo. Esa era mi deuda, conmigo mismo. Me conecté, empecé con mucho miedo y con mucha desconfianza a creer en mí y a conectarme conmigo, a ver quién soy, qué me gusta. Pues ni siquiera sabía qué me gustaba. Lo único que sabía era que estaba ofendido y que no quería saber nada de nadie. Normal, pero ahí no termina la realidad. Entonces, me propuse hacer eso, confiar en mí y pagar mi deuda conmigo mismo. Y hubo efectos. Hubo efectos de que formé vínculos, encontré una familia de alma, ¿sí? Me expandí, florecí. Y en consecuencia, hoy lo puedo compartir. Puedo compartir lo que significa de verdad conectarme con el otro. Por ejemplo, yo sé la certeza de eso, porque la viví, porque ¿qué resolví? Una deuda que tenía conmigo, fin. Ahora lo que puedo hacer y lo que estoy haciendo con ustedes es contarle los efectos de esa causa, la causa de pagarme a mí lo que me debo. Entonces recuerden eso, la respuesta está en la pregunta. Vean sus vidas personales, busquen dónde hay incomodidad, busquen dónde hay lo que ya dije, miedo, culpa y sufrimiento. Y ahí si hacen la reflexión correcta y profunda, se van a dar cuenta cuál es la deuda que sostienen con ustedes mismos. Por ejemplo, y con esto cierro la charla de hoy, la parte de las preguntas. Personalmente en terapia, lo que he recibido, o sea, de calidad de personas que entraban a sesión eran personas que tenían relaciones muy conflictivas en pareja, ya sea de novios o casados. El asunto es que el hilo en común que tenían estas mujeres en general era que su pareja masculina era violenta. Maltrato psicológico, maltrato físico, maltrato económico y muchos de otros tipos de maltratos. Entonces, lo que me tocaba a mí, con mucho gusto, fue mostrarle a esas mujeres que lo único que estaba ocurriendo era que los efectos de su propia creación personal les estaba diciendo, no te quieres, no te amas, no te respetas,
te maltratas. El ego no sabe cómo abordar esto, pero es la realidad. Entonces, estas personas empezaron a respetarse por el trabajo interior, por conocerse, empezar a conocerse a sí mismas, empezaron a poner límites, que es un acto de amor propio, uno de los más poderosos que hay, poner límites, no al otro, sino a mí. Porque yo no me estoy poniendo el límite a mí de cuánto voy a tolerar que me maltraten, por ejemplo. Y por último, y genial, estas personas empezaron a amarse a sí mismas. Entonces, a su alrededor, todo aquello que no le amaba empezó a diluirse. Separación de pareja de la pareja tóxica, personas que ya la tenían en cuenta, empezaron a aparecer personas que las querían de verdad. Se empezó a descomprimir toda esa toxicidad que se cultivó durante tantos años de vida. Así funciona esto. Y nosotros tenemos el poder de vivirlo. No tiene que venir a alguien a salvarnos, a brindarnos amor, a brindarnos cariño, respeto, confianza. Eso no ocurre así. Ocurre dentro nuestro primero y luego, como consecuencia, como efecto, el exterior me lo muestra. El exterior no es malo. El exterior simplemente es un espejo. Fin de la historia. ¿Tienes a alguien que te maltrata? ¿En qué te maltratas tú? Y ahí hay que hacer una lucha con el ego, porque el ego dice, ¿qué me estás diciendo? Yo soy una víctima, yo soy un ego víctima. No me podés decir eso, me está faltando el respeto. ¿Cómo que me estoy castigando a mí misma? ¿Cómo que me estoy maltratando a mí? No, no entiendo eso. Yo soy una víctima, dice el ego, convencido de que eso es así. Por eso este proceso interior es para valientes, porque hay que afrontar las cosas más personales y fuertes que hemos cultivado. Eso es todo. Muy bien. Bueno. Gracias a todos por las preguntas, por haber asistido. Nos vemos la próxima semana. Ya vamos a brindarles en la plataforma de YouTube las charlas anteriores que ya se grabaron, ya se van a subir. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana por aquí. Muchas gracias. Hasta luego.